Ok, ok, mi querido trader, este es la segunda sesión. Vamos a ver cómo está el mercado en estos momentos. Creo que presenta muchas mechas. Ok. Y está como un poco... Está como que las velas no están tan grandecitas, están como pequeñitas. No me gusta tanto este mercado. Vamos a cambiarlo a ver qué vemos aquí en opciones binarias. Este dicen que es interesante. Este un poco mejor. Pero vamos a seguir viendo. Para escoger el mercado, pues regularmente yo lo hago solo en uno. Vamos a ver aquí. Bien. Euro JPY. A ver. NZUSD. Vamos a verlo en velitas primero que todo. Este mercadito me está gustando un poco más, pero este me encanta más. Vamos con el Euro JPY. El día de hoy vamos a operar con el... Bueno, en la sesión segunda de hoy vamos a operar con el Euro JPY. Entonces, mi querido trader, vamos a ver. Este sí lo vamos a colocar aquí en líneas. Y vamos a colocar... Creo que vamos a colocarlo así, mi querido trader. Este de acá, así. Este de acá arribita, mi querido trader. Vamos a ver cómo está nuestro gráfico. En un principio vemos que tenemos tres velas verdes y gira. Tenemos un patrón killer, tenemos dos velas verdes y gira, otro patrón killer, cuatro velas y gira for 1, 2, 1, patrón killer. El patrón killer se repite constantemente y aquí creo que está formando un 3-1, pero tenemos que ver cómo sigue esta vela. Estamos en un contexto alcista, mi querido trader, el precio quiere ir hacia arriba. Y vamos a ver, a marcar nuestros nivelcitos importantes. Vemos que aquí hay un nivel importante. Vamos a ver por aquí arribito, el nivel del comprador. Creo que vamos a subir este otro por acá arriba. Y en el momento creo, bueno, vamos a marcar este de acá. Ok, vamos a marcar este de acá. Vamos a hacerlo con eso, mi querido trader. No, esperemos que termine esta vela y en la siguiente ya operamos. Esta vez, como dijimos que estábamos en interés compuesto, ¿cierto? Operamos con la cantidad de 2. Perdimos, pero esta vez vamos a operar con cantidad de 3.74. Más adelante, si Dios permite, les estaré comentando el porqué de estas cantidades. Si estoy manejando un interés, no es interés compuesto, es interés algo así como compuesto y simple. Después les voy a explicar cómo es este interés. Entonces, en 15 segundos, querido trader, y en 15 segundos vamos a operar. Vamos a ver cómo se nos desarrolla la velita. ¿Qué movimiento nos puede mostrar? Vemos que esta vela terminó al alza. Vamos a ver si nos continúa. El comprador entonces en este momento sube, mi querido trader. El vendedor aquí le reacciona. Sigue entrando el vendedor. Vamos a ver, el vendedor sigue bajando. Vamos a ver cómo sigue. El comprador entra, el vendedor le responde. Sigue bajando el vendedor. Vamos a ver si el vendedor baja este puntico de aquí, a este nivelcito de aquí. Sigue bajando el vendedor.
Vamos a ver, mi querido trader, si mantiene esa fuerza o por el contrario se agota y aprovecha el comprador. El comprador vemos que aquí está intentando aprovechar, el comprador entra, sigue entrando, vemos que sigue entrando el comprador. ¿Dónde está el vendedor, mi querido trader? Vemos que el comprador entraba, el vendedor respondía, el comprador entraba, el vendedor respondía, y aquí ya no vemos a un vendedor queriendo dar la vuelta. Esto sí es como un movimiento raro por parte del comprador, pero no lo aprovecha el vendedor, mi querido trader. Por esa razón, motivo y circunstancia, yo creo que aquí voy a comprar, mi querido trader. Entonces, vamos a ver cómo nos... Igualmente, sigamos viendo el movimiento de esta velita de aquí para ver si se nos presenta una buena oportunidad, pues seguir operando, mi querido trader. Pero igualmente, si no nos sentimos cómodos, pues vamos a operar en la siguiente o en una que nos sintamos bien. Entonces vemos como el vendedor baja, sigue bajando, tin aquí baja, se queda, sigue bajando el vendedor. Al parecer el vendedor tiene fuercita, el vendedor sigue bajando aquí. Vamos a ver, mi querido trader, qué sucede por aquí. Boom, el vendedor sigue y sigue bajando. Tum, tum. Ok, mi querido trader, en esta ocasión la perdimos. Vamos a operar en la otra. Vemos que aquí nos formó un patrón de 2-1. El vendedor sigue bajando. Vamos a ver si continúa con esa fuerza. Venía con fuerza el vendedor. Vamos a ver si la continúa. Vendedor. Vemos que baja, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Comprador aquí le reacciona, vendedor baja. Comprador vuelve a reaccionar, vendedor baja. Comprador aquí entra un poquito más despacio, el vendedor vuelve a entrar, mi querido trader. Vemos que el comprador aquí ya se está agotando y el vendedor vuelve a subir. Vemos que después de esto el comprador intenta, pero el vendedor sigue bajando. Ok, mi querido trader, yo sinceramente le estoy mirando un poco más de fuerza al vendedor. Sin embargo, este movimiento de aquí para acá me da como una cierta desconfianza, así que voy a dejarla pasar y voy a operar en esta velita de aquí. Entonces, si en esta sí operamos, mi querido trader, ya no hay excusa. Sigamos con el vendedor sigue bajando, comprador aquí le reacciona, comprador sigue entrando un poquito, el vendedor le reacciona. Vemos que ya no está teniendo casi la misma fuerza que antes. Comprador entra, vendedor aquí entra, miremos que ya no, bueno, entra, miren la velita acá, ya no está como entrando con tanta fuercita. En la vela se puede ver un poco mejor. Vemos que a pesar de eso ya el vendedor sigue bajando. El vendedor sigue bajando. Si nos presenta algún tipo de ok, mi querido trader, a pesar de todo el vendedor siguió bajando, entonces yo lo voy a operar en una continua bajista. Ok, mi querido trader, esperemos a ver cómo termina esta operación y pues dependiendo de cómo termine seguimos operando, o pues por el contrario miramos cuáles fueron nuestros errores. Esperemos a ver que termine esta ahorita por aquí y vemos, mi querido trader, estamos en el mercado OTC, Euro JPY. Yo personalmente creo que lo más lo más complejo de las opciones binarias es saber controlar tus emociones. Tienes muchos conocimientos y los tienes que aplicar en un minuto, entonces ese es el reto en el cual nosotros estamos involucrados. Ese es el reto, mi querido trader, en el que nosotros queremos estar. Entonces vamos a ver cómo termina esta velita y dependiendo de cómo termine pues seguimos operando, seguimos. Ok, mi querido trader, ganamos esta operación. Si era continuación bajista,
Entonces 100 por lo que yo les digo que hay que tener, digamos, por así decirlo, estar seguros de tu análisis. Claramente la puedo haber perdido, pero aquí nos está corroborando que el análisis fue correcto, mi querido trader. Esta vela se aparece mucho, la de la sesión que hicimos en la mañana, se parece mucho. Esta velita se parece mucho a la que hicimos, que fue continuidad. Tal vez tomando como referencia la vela que hicimos en la mañana, por eso operamos esta. Quería hacer un paréntesis ahí, mi querido trader, pues porque si perdía esta, entonces, sí, según mi gestión de riesgo, tenía que abandonar. Es muy importante seguir esa gestión de riesgo. Ok, mi querido trader, yo creo que voy a seguir operando en la siguiente velita. Vamos a ver, vamos a analizarla. Como queda, vemos que aquí el mercado se está consolidando mucho. Entonces vamos a ver, vemos que entra el vendedor, el comprador también. Y lo vemos más que todo por acá porque aquí hay movimientos muy bajitos, mi querido trader. Vendedor entra, comprador también, el vendedor vuelve a responder. Vamos a ver, mi querido trader, si quiere tocar si quiere tocar aquí, el comprador le reacciona fuertemente, sigue entrando el comprador. Vamos a ver, mi querido trader, si mantiene esa fuerza. Por el contrario es una desesperación. Vemos que la fuerza del comprador se mantiene, mi querido trader. Vemos que la fuerza del compradorcito se mantiene. Vendedor entra, vendedor no puede entrar aquí de nuevo. Comprador entra, aquí el vendedor ya vuelve a entrar. Pero aquí estoy viendo como más fuercita por parte del comprador, mi querido trader. Y si queda en venta, pues me da mucha más seguridad para entrar en una compra. Listo, mi querido trader, en esta operación entramos en una comprita. Entonces vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve esta velita. Espera que quiero cerrar. Bueno, esperemos aquí. Vamos a ver cómo se resuelve esa velita y dependiendo de cómo termine, pues vemos si seguimos operando. Sí, esperamos aquí. Ok, nos depara, mi querido trader, el precio. Entonces hay que mantener los nervios muy centrados. O sea, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Siempre con la misma emoción. Ya las emociones las volvemos a activar cuando ya acabemos la sesión. Tenemos que mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo. Por el contrario, si no nos mantenemos enfocados, pues vamos a perder los estribos y vamos a cometer estupideces como no manejar nuestra gestión de riesgo, que es una de las cosas más importantes que se debe hacer. Ok, mi querido trader, entonces aquí ya terminamos por el día de hoy y pues no sin antes mirar por qué perdimos. Entonces empecemos desde el contexto de esta partecita de acá. Esta es la vela que tendríamos que haber analizado. Ok, esta velita de acá. Vemos que aquí el precio me terminó to one. Bueno, es un patrón nuevo en este contexto de aquí. Obviamente, si nos vamos atrás, vemos que presentó el to one. Vamos a ver, mi querido trader, el por qué esta vela giró. Vemos que el comprador entra, el vendedor entra fuerte, sigue entrando fuerte, el vendedor se pausa un poquito, sigue entrando el vendedor. Aquí el comprador me demuestra fuerza, el vendedor entra y el comprador se acelera, mi querido trader. El comprador se acelera. Quiero ver algo en esta vela. Ok, el compradorcito se acelera. Entra el comprador y aquí ya no pudo seguir subiendo. Ok, mi querido trader, esta partecita de aquí fue una desesperación por parte del comprador y esta parte de aquí fue un agotamiento. En base a esta desesperación, el comprador ya no pudo seguir subiendo, mi querido trader. Y mira, mi querido trader, no pudo seguir subiendo. Bueno, esta sí, pues la perdimos por descuidados. Teníamos que tener más atención al precio. Vamos a ir mejorando a medida que pase el tiempo, así que no nos preocupemos. O sea, no es que estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero, solo son $10.
Así que pues gracias a Dios no es tanto dinero, mi querido trader. Aquí nada que decir, mi querido trader, pues esto es un dominio total por parte de los vendedores. Vamos a ver si hay algo que nos podría decir algún otro contexto. Tal vez este movimiento es un poco muy fuerte y podemos equivocarnos con una compra, pero la verdad, mi querido trader, es que el vendedor siempre mantuvo el control, el comprador no lo vi tan fuerte. Es más, el comprador entra, el vendedor respondía. Y si por tal motivo el vendedor bajaba y el comprador aquí respondía, mi querido trader, entonces yo aquí ya estaría pensando en una compra. Estaría pensando en una compra. Pero vemos que hace aquí. Mira, se queda por aquí. Desde mi punto de vista, si yo veo que el comprador aquí reacciona, entonces yo estoy diciendo, bueno, de hecho ya me empezaría a dudar y empezaría a decir, no, esto puede ser una compra. Pero en realidad fue muy dominante, entonces era como una venta. Bueno, vemos que en la formación de vela de esta parte de acá, si vemos que pues el vendedor acabó con cuerpo corto, pero esto no le tiene nada que ver, mi querido traders. Esto no tiene nada que ver. Esta vela acabó roja porque había fuerza vendedora, o por si había fuerza vendedora. Entonces fue por eso, mi querido trader. Al final siempre el precio se cumple. Vamos a ver en la partecita de acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esta parte de acá. Ok. Pero mi querido trader, vamos a... Ok, ¿por qué me aparece? Bueno. Yo no sé aquí, espérenme. Perdónenme. Es que es así, si no estoy mal. Ok, justo así. Ok, mi querido trader. Es en esta partecita de aquí. Que era una venta. Mi querido trader. Entonces, vamos a ver. Como podemos observar aquí la venta, el vendedor entra, sigue perdón, esperen, miremos aquí el cursorcito. El vendedor entra, sigue entrando el vendedor. Comprador le responde, vendedor vuelve a entrar, comprador responde, vendedor entra fuerte, sigue entrando el vendedor. Digo que fuerte porque el comprador aquí entró como débil y el vendedor en correlación a este movimiento entró fuerte. Se pausa un poco, sigue entrando el vendedor, sigue entrando el vendedor. Pum, el comprador entra como en las ligadas y sigue entrando. Si mantiene esto, entonces yo diría que sigue la fuerza. Vendedor entra, pum, entra fuerte el comprador. Vendedor entra, pum, el comprador aquí, de aquí para acá ya se agotó. Entonces yo aquí ya estaría pensando en un... esto es como un agotamiento. A ver, denme un segundo. Si no estoy mal. Ven, que lo tengo aquí anotado en el cuaderno. Esto es... reducción. Esto es agotamiento por reducción de fuerza. Porque tenía fuerza, tan, y se agotó. Debilidad por parte del comprador. Ok, mi querido trader, creo que miramos bien el mercado. Bueno, perdón, me parece que a pesar de que perdimos, supimos identificar el por qué perdimos, así que para nosotros eso no es ganancia, sino que es una razón de celebrar. Quedamos en 3.88. El día de mañana vamos a volver a operar, mi querido trader. Vamos a
volver a operar. Entonces vamos a cerrar en la parte de acá y hasta luego, mi querido trader.